Sabes, hoy es una mañana especial, porque hoy Dios va a soplar otra vez. Diga conmigo, soplar otra vez. Diga conmigo, soplar otra vez. Y sabes algo, querida iglesia, quiero que abras tu Biblia en el libro de Job, capítulo 33, verso 4, y me acompaña la música arriba, como el estruendo de muchas aguas. Usted va a abrir su Biblia en el libro de Job, capítulo 33, 4. Cuando todos lo tengan, pueden decir un fuerte amén. Amén. Y usted va a leer fuertemente conmigo a la cuenta de 3, a la cuenta de 1, de 2 y de 3, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué dice la palabra de Dios? No, yo creo que usted puede leerlo con más fuerza. ¿Qué dice? Y el soplo del Omnipotente me dio vida. Dele ese fuerte aplauso al Rey de Reyes en esta mañana. Y puede tomar su asiento. ¿Sabes? Cuando yo le estaba diciendo a papá Dios cuál era el mensaje que tenía que traerle a la iglesia en esta mañana, Dios me dijo: Natalie, diles que yo voy a volver a soplar. Diga conmigo, Dios va a volver a soplar. Sacuda 2 o 3 y dígale: Dios va a volver a soplar. Está Adri, bendiciones Adri. Están los de Santa Marta, también tú, mi papi, hace rato no los veía. Tú también, Nico. ¿Sabes? Ayer me puse a ver el servicio de jóvenes. ¿Cuántos jóvenes vinieron en el día de ayer? Óigame, eso ayer era una locura. Yo veía a todos esos jovencitos brincando, saltando, alabando a Dios. Ahí estaba yo, Jesús, haciendo la motivación para los jóvenes. Estaba Lau echando fuego y candela en la predicación. Pero sabes, había algo que me llamó la atención. Diga conmigo, ¿qué pastora? Diga conmigo, ¿qué pastora? Cuando yo veía la transmisión, había una gran diferencia. Diga conmigo, una gran diferencia. Y los jóvenes me van a decir si es cierto o no. Había una gran diferencia entre los jóvenes que habían venido del campamento y los que se quedaron. Digan sí o no. ¿Cómo había marcado una diferencia? Mientras tanto que los 100 jóvenes que fueron al campamento brincaban, saltaban, adorando a Dios, lloraban, levantaban sus manos. El resto estaban ahí en las sillas, de pronto en apatía, de pronto distraídos. Y yo le decía a papá Dios: Señor, ¿será que solamente el soplo, que solamente el fuego son para los aquellos que fueron al campamento? ¿Y sabe qué me dijo Dios? Pregúnteme qué le dijo Dios. Diga conmigo, el soplo no se quedó en el campamento, sino que el soplo está aquí y ahora. Y hoy todos seremos llenos de su espíritu. Espérate un momentico, yo me voy a bajar. Diga conmigo. Por ahí una jovencita le dijo a la mamá: mamá, apaga el gas porque vengo echando fuego. Yo no sé si usted le puede decir a la persona que está a su lado: la pastora vino echando fuego. Diga conmigo: la pastora vino echando fuego. Y hoy el soplo del Omnipotente va a soplar, porque Dios no me ha prometido que solamente la mitad será encendida, sino que Dios me ha dicho que toda bajo su gloria estará bajo el fuego del Espíritu Santo. Estará bajo el soplo del Dios omnipotente. Yo no sé cuántos están aquí, pero yo vengo a encender a los que aún están apagados. ¿Sabes algo? Dios me dijo: todavía estoy soplando. Diga conmigo: todavía estoy soplando. Diga conmigo: todavía estoy soplando. ¿Sabes algo? Yo te quiero enseñar de dónde nace todo esto del mover del Espíritu Santo. Y quiero que me prestes atención. Estos
20 minutos de enseñanza. ¿Sabes algo, querida iglesia? Este soplo tuvo un comienzo. Diga conmigo, tuvo un comienzo. Diga conmigo, hubo un primer soplo. Diga conmigo, hubo un primer soplo. Y ese primer soplo se dio ¿dónde? En la creación. Ese primer soplo se dio cuando Dios creó al hombre. Dice la palabra de Dios que Dios colocó al hombre, lo formó y él hizo. Y en ese soplo, diga conmigo, el hombre recibió vida. Diga conmigo, el hombre recibió vida. Pero querida iglesia, se queda corta la historia. ¿Sabes por qué, querida iglesia? Porque ese soplo es mucho más que vida. Diga conmigo, ese soplo es mucho más que vida. ¿Cómo así, pastora? Cuando el Espíritu Santo de Dios sopla, no solamente produce vida, no solamente hace que tu corazón palpite, que tus pulmones respiren, que tus ojos vean, que tus oídos escuchen, sino que hace algo más grande sobre ti. Y hoy te quiero profundizar. Cuando Dios sopla, ¿sabes cuál es ese soplo? Ese soplo se llama rúa. Diga conmigo, rúa. Pero dígalo así todo hebreo. Diga conmigo, rúa. Ahora sóplale a la persona que está a su lado y dígale, rúa. Dígale, rúa. ¿Y sabes qué significa rúa? Significa Espíritu de Dios. Dígale fuerte, tú tienes el Espíritu de Dios. Yo no sé si sienten a Dios aquí, pero yo voy a empezar como a correr, porque el rúa de Dios es el Espíritu de Dios. ¿Qué significa esto? Que cuando Dios sopló en el hombre, Él puso parte de su esencia en el hombre. Dígale a la persona que tiene a su lado, tú tienes dentro de ti parte de Dios y no te has dado cuenta. Sacúdalo y dígale, así como tú eres, tienes parte de Dios. ¿Sabes qué pasó en el huerto? Dios sopló, puso aliento, hálito, Espíritu de Dios en el hombre. Pero ese hálito no solamente le dio vida, le dio mucho más cosas. Diga conmigo, número uno, ese aliento de Dios le dio vida. Pero diga conmigo, número dos, le dio una sabiduría. Dígale a la persona que está a su lado, yo sé que muchas veces has dicho que eres bruto, que no sirves, pero vengo a decirte de parte de Dios que cuando Dios sopló el Espíritu Santo dentro de ti, te colmó de una sabiduría extraordinaria. Y yo vengo a despertar esa sabiduría en cada uno de ustedes bajo su gloria, porque sabes algo, cosa grande y extraordinaria tú harás para el Señor en esta tierra. Tú no te vas a quedar atrás, sino que tú vas a avanzar, porque Dios te ha declarado que nosotros somos de los que vamos de gloria en gloria, de poder en poder y de victoria en victoria. No te quedarás atrás, ya Dios te va a levantar, porque Él te ha dado sabiduría. Chicos, imagínense esto. Esto es apasionante. Se despierta Adán y abre los ojos. Y cuando abre los ojos, su mente comienza a ver cómo funciona el universo. Imagínense, Adán sabía cómo se generaba el vapor de la tierra para que los árboles pudieran crecer y pudieran multiplicarse. Te voy a decir algo, Adán sabía cómo rotaba la tierra, cómo fue creado el universo. Adán, sin necesidad de ser científico, sin necesidad de ir a una escuela, sin necesidad de ir a una universidad, tenía todo el pleno conocimiento de cómo funcionaba la tierra. Adán tenía tanta sabiduría que Dios le dijo a Adán: Adán, sojuzga la tierra, enseñoréate sobre ella.
le dijo Dios a Adán: te voy a poner como administrador. Mire a la persona que tiene a su lado y dígale: ¿sabes qué? Dios te puso como administrador. Vuélvalo a sacudir si no se lo cree. Dígale: Dios te puso como administrador porque Dios te ha dado sabiduría. Pero miren esto. En el capítulo 2 de Génesis tenemos que Dios viene y le dice a Adán, Génesis 2:19, viene y le dice: voy a formar los animales. Diga conmigo: formar los animales. Y dice la palabra de Dios que Jehová formó los animales. ¿Y sabes qué hizo Jehová? Se los trajo ¿a quién? ¿A quién se los trajo? ¿Para qué? Para que le colocara sus nombres. Wow. Espérate un momento. El león se llama león porque hubo un Adán que le puso el nombre de león. La gallina se llama gallina porque hubo un Adán que le puso gallina. El águila se llama águila porque en Adán estaba la sabiduría de Dios para darle nombre a todo lo que existe en la tierra. Imagínense la plenitud de la sabiduría de Adán. No solamente conocía cómo funciona el ecosistema, sino qué animal existe sobre la tierra. Hay animales que en el día de hoy no han sido descubiertos, pero Adán ya los conocía. Te lo vuelvo a repetir. Hay animales abajo del océano que todavía nadie los conoce, pero ya Adán le puso el nombre. ¿Sabe por qué? Porque Adán tenía algo. Diga conmigo: el soplo de Dios. Diga conmigo: el soplo de Dios. Y yo creo que ese soplo tiene que soplar fuerte para algunas mamás que le ponen con chuflito a sus hijos de nombre. A ver si le cambian el nombre, por favor. Pero sabes, ahí las que están ahorita esperando a bebé, pídale sabiduría para que le dé el nombre correcto. ¿Sabe algo? Esa era la sabiduría que habitaba en Adán. Diga conmigo: habitaba en Adán. Y también esa sabiduría puede habitar en ti. Mire la persona que está a su lado: esa misma sabiduría puede habitar en ti. Pero no solamente el soplo del Dios omnipotente le dio vida a Adán, no solamente le dio sabiduría, sino que diga conmigo: Dios le dio a Adán el lenguaje del cielo, el idioma del cielo. Querida iglesia, me dice la palabra de Dios que Adán conversaba con Dios en el huerto del Edén. Él sabía cuando el estruendo eran truenos y cuando el estruendo era la voz de Dios. Adán sabía cuando era el león natural que rugía y cuando era el león de la tribu de Judá quien rugía. Adán sabía cuando Dios hablaba. Y no solamente lo podía entender, sino que estaba en continua comunicación con él. Diga conmigo: continua comunicación. El día que Adán viene y peca en el huerto del Edén, me dice la palabra de Dios que Dios bajó a la tierra y empezó a llamar a Adán: Adán, ¿dónde estás? Y dice la palabra de Dios que Adán escuchó la voz de Dios. Él sabía cómo era la voz de aquel que lo había creado. Y él se presentó y le dijo: Señor, me escondí cuando te escuché hablar. Pero sabe, diga conmigo: fin de la historia. Diga conmigo: fin de la historia. ¿Sabe qué pasó en el huerto del Edén? Adán pecó y ese soplo de vida se volvió un soplo devastador. Dígale a la persona que está a su lado: el mismo espíritu. Diga conmigo: el mismo soplo que daba vida sopló, porque hubo muerte a causa del pecado del hombre. Pero sabes una cosa, en el mismo instante, diga conmigo: gloriosa sangre. Vamos, levante su manito y diga: gloriosa sangre. Diga conmigo: gloriosa sangre. Porque Estefa, yo te voy a hablar a ti. Yo voy a hablarle a este grupo de acá. No lo voy a nombrar porque después no se sientan adelante, pero les voy a decir algo.
cuando el hombre pecó, cuando entró oscuridad en la tierra, ¿sabes algo? Dios le dijo al hombre: esto no se queda así. Ya hubo un primer soplo, ahora voy a traer la promesa de un segundo soplo. Yo no voy a dejar al hombre muerto, yo no lo voy a dejar desterrado, yo no lo voy a dejar abatido. Yo voy a darles la promesa de un segundo soplo. Y eso es lo que vengo a traerte, iglesia. Esa promesa se hará realidad hoy y ahora en tu vida. Yo no sé cuántos están aquí. En el momento que Adán pecó, Dios enseguida dijo: habrá un segundo soplo. Dile a la persona que está a su lado: habrá un segundo soplo. Sacúdalo y dígale: habrá un segundo soplo. ¿Sabes? Quiero hacer un paréntesis. El Espíritu Santo no solo tiene el objetivo de hacer vivir a lo que está muerto, sino que tiene el objetivo de renovar la faz de la tierra. Diga conmigo: el Espíritu Santo tiene el objetivo de renovar la faz de la tierra. Quiero que me acompañes en el libro de Salmos 104. Mira lo que dice la palabra de Dios, verso 30. 104, verso 30. Dice la palabra de Dios: envía su espíritu, son creados y renueva ¿qué? La faz. Diga conmigo: la faz de la tierra. Quiero que saque su dedito profético y le diga a la persona que tiene a su lado: mírame bien. Vamos, dígaselo, dígale: mírame bien. Hoy el Espíritu Santo de Dios no solamente ha venido para traerte vida, sino que Él va a renovar tu tierra. Yo no sé cuántos están creyendo lo que Dios hará en esta mañana. Él no solamente me ha prometido que va a dar vida a esa tierra, sino que la va a renovar. Yo te quiero decir que es renovación. Renovación es volver todo a su origen. Diga conmigo: volver las cosas a su esencia. Vuélvalo a repetir: volver todo a su esencia. Ahora, querida iglesia, cuando la tierra entra en muerte, el Espíritu Santo de Dios se activa. Diga conmigo: cuando la tierra entra en muerte, el Espíritu Santo se activa. ¿Para qué? Para renovarla. O sea que el escenario más extraordinario para que haya un mover del Espíritu Santo es donde todo está muerto. Dígale a la persona que está a su lado: ay, 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 ay. Dígale: no te preocupes. De pronto tu familia está muerta. De pronto tu economía está muerta. De pronto tu relación matrimonial está muerta. De pronto tu relación con tus padres está muerta. Pero te tengo una gran noticia: hay un segundo soplo y Dios entrará a ese valle de huesos secos y comenzará a soplar del norte, del sur, del este, del oeste. Él ha prometido un segundo soplo, querida iglesia. A veces tú entras en muerte por dos cosas, y esa gente está aquí en este lugar. Dos cosas. Uno, tú entras en muerte cuando cometes pecado. Cuando Adán pecó en el huerto del Edén, él entró a muerte espiritual. Pero sabes, Dios me decía: Natalie, no todos los que están de pronto en un momento de muerte están allí porque me fallaron, sino que dígale a la persona que está a su lado: también se secan los huesos cuando hay desesperanza. Diga conmigo: también se secan los huesos y hay muerte cuando se pierde la esperanza. ¿Sabes algo? Ezequiel estaba en el monte y Dios le da una visión y le dice: mira
lo que hay a tu alrededor. Ezequiel capítulo 37. Y Dios le dice a Ezequiel: Ezequiel, ¿qué ves? Y Ezequiel le dijo: veo un valle de huesos secos. Y Dios vino y le dijo a Ezequiel: ¿tú crees que este valle va a poder tener vida? Y Ezequiel le dijo: Señor, solamente tú lo sabes. Pero ¿sabe lo que me llama la curiosidad de este texto? Que cuando Dios le explica a Ezequiel quiénes son esos huesos secos, quiénes son los que están allí muriendo, ¿sabes? Dios no le dice a Ezequiel: ellos están muertos porque me pecaron. Dios no le dice a Ezequiel: ellos están secos porque me fallaron. No, diga conmigo: Dios le dijo: Ezequiel, este es el ejército de Israel y ellos están secos porque han perdido, ¿qué, Alejo? La esperanza. Diga conmigo: la esperanza. Dios le dijo a Ezequiel: no siempre la muerte viene por el pecado, sino que la muerte también llega por la desesperanza. ¿Qué te estoy diciendo, querida iglesia? Que de pronto tú hoy eres un valle de huesos secos, no porque pecaste, sino porque perdiste la esperanza. ¿Qué te estoy diciendo? Que de pronto tú dijiste: perdí mi propósito, se me pasó el tiempo, ya Dios no lo va a hacer. De pronto tenías promesas y no las has alcanzado, y tú has dicho: ya no voy a alcanzarlas. De pronto hay milagros que no viste que sucedieron, y tu corazón se llenó de desesperanza. Y yo sé que le estoy hablando a muchos aquí, que tú estás y viniste a esta iglesia diciendo: yo tengo que buscar vida, no sé a dónde tenga que ir, no sé qué puerta tenga que tocar, pero yo no aguanto sentirme seca. Y ramáis a la vacaya, ni ramáis a la vaquilla. Dios sabe el proceso que tú estás pasando. Dios sabe lo difícil que estás viviendo. Tú sabes, Dios sabe que Dios de pronto te ha visto como ese valle de huesos secos. Pero para ti, iglesia, es este pasaje de la Biblia: Dios volverá a soplar, 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 Dios volverá a soplar. No sé si estás seco por pecado, no sé si estás seco por desesperanza, pero lo único que sé es que el soplo del Omnipotente está en este lugar y Él te dará vida. ¿Sabes? Dicen algunos eruditos bíblicos que este pasaje es la promesa del gran día del Pentecostés. Dios le estaba mostrando a Ezequiel que iba a haber un día 120 personas en un aposento alto, pidiendo la manifestación del Espíritu Santo. Y esta promesa era para ellos. Y le dijo a Ezequiel: ellos murieron, se secaron, sus corazones se llenó de desesperanza. Pero profetiza, decláralo, dile a los huesos secos que llenará el tiempo en que el Espíritu Santo soplará sobre ellos. Y ¿sabes qué? Eso pasó allí cuando dice la palabra de Dios: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, hasta lo último de la tierra. Ese día, en el aposento alto, hijo, te voy a predicar a ti. ¿Quién te mandó a estar ahí? En el aposento alto, 120 significa gobierno de reino, gobierno de reino. 120 significa muerte. Habían 120 hombres muriendo en el aposento alto. Diga conmigo: 120 hombres.
muriendo en el aposento alto, pero con una esperanza que iba a haber un segundo soplo. Yo no sé cuántos hay aquí que están en el aposento alto y dicen: mira, puede ser que yo esté muriendo, pero estoy esperando esa gran venida del Espíritu Santo de Dios a mi vida. Y sabes una cosa, aunque estaban muriendo, tenían la esperanza de la promesa. Y me dice la palabra de Dios que hubo un de repente. Diga conmigo: de repente. Diga conmigo: de repente. Dice la palabra de Dios que de repente llegó un viento recio y llenó aquel lugar de la gloria del Espíritu Santo de Dios. Y hoy, bajo su gloria, ese viento es aquí y ahora. Ese día recibieron vida. Ese día recibieron sabiduría. Ese día volvieron a escuchar la voz de Dios. Ese día volvieron a tener comunicación con el Padre. Y yo te voy a decir algo: el Espíritu Santo no ha dejado de soplar. Diga conmigo: el Espíritu Santo no ha dejado de soplar. Comenzó en el aposento alto, lo dice, pero no se ha terminado el segundo soplo. Él sopló sobre Pablo, sopló sobre Pedro, sopló sobre Juan. Pero diga conmigo: sopló sobre Juan Wesley, sobre Jonathan Edward, sobre David Brainer, sobre Catherine Kuhlman, sobre Amy Simple Perkins, sobre los esposos Bod. Sopló generando avivamiento en cada época y en cada generación. Sopló en el campamento de jóvenes radicales hace una semana y sigue soplando hoy en Bajo Su Gloria. Quiero decirte, querida iglesia, que ese segundo soplo todavía está vigente. Y así como Dios levantó avivamientos en los tiempos antiguos, levantará Bajo Su Gloria tras otro avivamiento. Viene el soplo del Espíritu Santo. Porque Él sigue soplando. Ahora quiero que te pongas sobre tus pies. Por acá dicen ya. Y quiero que hagas algo. No vas a subir. Dios me prometió que Él iba a soplar. En la primera escuela dominical Dios sopló. Y yo creo que en esta Dios va a soplar. ¿Cuánto creen esto?